De ser titular indiscutible a ser titular en 3 partidos de 15 esta temporada en el Real Madrid. Así está viviendo Rodrigo Goes su camino en la nueva era de Xabi Alonso. Hoy vamos a analizar todo. ¿Por qué tomó esa decisión de quedarse y si se irá a final de temporada? Mi nombre es Rubén Martín y esto es Minuto 116. Y para hablar del tema de Rodrigo, tenemos evidentemente a una de las personas que más saben de estos temas, y es el grandísimo Marco Ruiz. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Rubén. Encantado, como siempre, de estar aquí. Pues ha sido un asunto de debate durante todo el verano, la situación de Rodrigo, y para mí lo sigue siendo. Por eso hoy quería tenerte aquí para hablar sobre ello, porque es un jugador que durante el año pasado fue un jugador importante para Carlo Ancelotti, y este año no es un jugador titular, está jugando en una posición en la que realmente el titular es Vinicius, y está jugando, por lo visto, por decisión propia. No sé cómo estás viviendo tú la situación que está viviendo ahora mismo Rodrigo en el Madrid. Bueno, está viviendo una situación complicada, eso es evidente. Él apostó por quedarse. Esto que se comentó de que no había oferta en firme por él, no es cierto del todo, porque un jugador de esa calidad estaba siendo titular en el Madrid de Ancelotti. Sí que tocaron varios equipos a su puerta, pero nunca se concretó nada ni llegó nada al Real Madrid como club. Pues en parte porque el jugador desde el principio decidió quedarse. Es muy complicado irse del Madrid. Es muy difícil irse del Madrid. Y hay muchos casos al respecto. Mira, lo último que ha pasado es con Endrick, que al final se ha dado cuenta de que tenía que salir para salir cedido. Y bueno. Entonces, ya que él mismo ha elegido esta situación, está viviendo que está siendo complicada, muy pocos minutos, mucha dificultad para entrar en el 11, para tener un papel relevante. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que Rodrigo todavía puede pelearlo. Y esto es lo importante, ¿no? Que él puede pelear todavía esta situación, porque mientras que no se estabilice un 11 tipo para Xabi Alonso, pues él sigue teniendo hueco. Y esto último que ha pasado en Anfield, y lo que ha pasado también con Mastantuono, que, bueno, el tema de la pubalgia, sí, que puede ir para largo, el que hayan apostado tanto por su titularidad y no haya cuajado, pues todo esto son pequeñas puertas que se le abren a Rodrigo. Y bueno, él puede pescar en río revuelto en esta situación, y yo creo que todavía puede salvar la temporada, pero su situación evidentemente no es fácil. Te voy a preguntar por eso, porque ¿cómo es el cambio de una mentalidad de un jugador? Lo decíamos antes, que era muy titular en el Real Madrid del año pasado y que además él tenía no esa queja o esas palabras de que decía, oye, no juego en mi posición cuando yo quiero jugar en la izquierda, y a día de hoy acepte ser suplente. ¿Por qué crees que ha habido ese cambio de mentalidad? ¿Quizás porque sabe que aún así el escaparate del Madrid es el más grande? ¿O por qué? A ver, yo creo que estos jugadores que son tan buenos, ellos, y además es que es lógico que lo hagan, ellos siempre piensan que pueden salvar la situación. Es decir, si yo fuera Rodrigo, yo tengo que creer en mí mismo, y eso es lo que le pasa a él. Él sabe que tiene fútbol, porque él ha sido un superviviente en el Madrid desde que llegó muy jovencito, un poco al estilo Vinicius, se tuvo que hacer un hueco, le ha costado mucho trabajo, y él ya ha pasado él ya ha recorrido ese camino. Él ya ha recorrido el camino desde abajo de todo a estar arriba de todo, a ser titular indiscutible en el Real Madrid, como lo fue con Ancelotti, ¿no? Sí, sí. Durante una temporada entera. Entonces yo creo que son jugadores que tienen esa parte de autoestima, ese conocimiento de sí mismos, de sus posibilidades, y entonces es lógico que él piense que puede revertir la situación. Ahora, luego la realidad muchas veces te da un golpe en la cara, ¿no? Y te pegas como contra un muro cuando ves que la realidad es otra. Entonces yo creo que Rodrigo en este momento está debatiéndose en esa situación, ¿no? Él ha hecho una apuesta fuerte, aparte que yo creo que para mí lo que hizo de forzar para jugar en la izquierda, pensando que ahí iba a tener menos competencia, para mi gusto fue un error. Porque en la izquierda está un bicho que se llama Vinicius, que para lo bueno, para lo malo, ahí es complicado. Quedan muy pocos minutos, porque mira, los pocos partidos que ha sido suplente ya han servido para que el Madrid se desestabilice, para que el jugador se queje. Es decir, es como si tú pretendes, si tú quieres ser suplente de Mbappé, tú sabes que va a tener muy pocos minutos, porque son jugadores que rotan muy poco, porque incluso los partidos que son menos importantes los quieren jugar para seguir agrandando su leyenda. En el fondo, ahora en el fútbol actual tampoco se entrena tan duro, y yo creo que ahí tienen muy poco. Donde está realmente el hueco para él, aunque a él no le guste mucho el tema de la derecha, es en la derecha.
que es donde Mastantuono parece que no termina porque va a necesitar, ya se ha demostrado que va a tener un proceso de adaptación importante. Están probando ahí a Camavinga. Camavinga no es solución para ese puesto, probablemente tenga que jugar ahí Valverde. Es decir, yo ahí sí que veo que puede haber hueco, pero lo que tú dices de cómo asimila un jugador esta pérdida Cambio de rol, ¿no? O de mentalidad, no sé. Es complicado y probablemente cuando termine la temporada él y la gente que dirige un poco su vida deportiva, su agencia de representación y tal, pues hagan un replanteamiento de la situación, pero para eso hay que esperar al final de la temporada, porque pueden pasar muchas cosas. Entonces, de momento, en esto en lo que él está metido, yo creo que él todavía puede pelearlo y todavía puede encontrar un sitio. Te hago la pregunta que tengo que hacerte porque además es una cosa que se ha estado hablando. ¿Cuánto tiene que ver que no haya renovado Vinicius para que Rodrigo se haya quedado? Que a lo mejor piense, oye, esa zona que puede dejar Vinicius libre si finalmente el Real Madrid no llega a un acuerdo de renovación con Vinicius y Vinicius decide salir, que sería en 2 años, porque tiene contrato, bueno, esta temporada y otra más, aunque a lo mejor el Madrid querría venderlo antes, no lo sabemos. Pero ¿cuánto tiene que ver eso? Bueno, yo pienso que tiene que ver mucho, porque Vinicius tiene contrato hasta 2027 y Rodrigo lo tiene hasta 2028. O sea, no va a quedar mucho tiempo para que Rodrigo tenga que, entre comillas, empezar a hablar con el Madrid un poco de su situación. Y Vinicius está en pleno proceso. Pero claro que tiene que ver, porque los jugadores de este nivel... mira, el propio Haaland, cuando estaba sonando tanto su nombre, o Mbappé, eligió ir al PSG porque él sabía que en el Madrid estaba la BBC. O sea, eso son cosas que los jugadores tienen que mirar, es lógico. Y claro, tal y como está el tema con Vinicius, que a estas alturas no haya renovado, que bueno, que esté dando síntomas Xabi Alonso de que para él no es tan figurón ni es tan estrella como... Sí, que no es eje de proyecto, que solo es claro, Mbappé, ¿no? No es eje de proyecto, que a estas alturas no haya renovado, pues es algo que, lógicamente, Rodrigo tiene que tener en cuenta a la hora de salir o no del Real Madrid, porque con Vinicius fuera del Madrid, aunque yo creo sinceramente que Vinicius se terminará renovando porque el Madrid tiene buena disposición y el jugador quiere seguir en el Madrid, pero tú imagínate un Madrid sin Vinicius, pues ahí es que se le abre un hueco enorme a Rodrigo. Que pudieras, no tiene el mismo estatus Rodrigo que Vinicius, vale, pero ya tendría ese hueco y se plantearía probablemente un nuevo Madrid con un Mastantuono, estamos hablando ya de hipótesis, ¿no? Pero se plantearía un nuevo Madrid con Mbappé, probablemente con Mastantuono en la derecha, con Rodrigo en la izquierda, que seguiría siendo un equipazo, y es evidente que este tipo de cosas los jugadores las miran y mucho, ¿no? Eso te iba a decir. ¿Tú crees que a estas alturas llevamos muy poco de temporada, pero ya se han jugado cosas, ya se han jugado partidos importantes en donde él no ha sido titular? ¿Tú crees que él esperaba esto y sabía que iba a ser así esta temporada? ¿O realmente crees que, entiendo que a día de hoy no estará viviendo contento esta situación que tiene ahora mismo? Yo estoy convencido de que él esperaba que iba a jugar un poco más. Él esperaba, porque realmente creo que han sido de 15 partidos que lleva el Madrid, creo que solamente ha jugado... De titular, tres, me parece, ojo, sí. Es que es muy poco. Y muy pocos minutos en el resto, porque si me dijeras que es siempre el mismo cambio, que puede ser, es muy poco. Pero es poco. A ver, Xabi Alonso, bajo mi punto de vista, ha hecho una cosa inteligente, excepto con Endrick, porque Endrick ya es una decisión un poco de club que no tiene sitio, porque si hay pocos minutos ya para el suplente, es que hay dos suplentes, que son claramente Gonzalo y él. Y esa posición probablemente Xavi le guste un jugador más posicional como es Gonzalo. Pero bueno, hablando del tema de Rodrigo, yo creo que él esperaba jugar más minutos porque no esperaba que un recién llegado como Mastantuono, con 18 añitos que tiene, jugara, que creo que son 9 partidos como titular que ha jugado Mastantuono, por 3 que ha jugado Rodrigo y 3 que ha jugado Brahim como titular, que son futbolistas ya muy hechos, que han hecho mucho en el Madrid. Él probablemente esas cuentas no las está. Pero a lo mejor eso es consecuencia también de la decisión que él mismo ha tomado. De deslizar, que prefiere jugar en la izquierda y prefiere ser suplente de Vinicius, o porque se encuentra más cómodo jugando en la izquierda, o porque sabe que va a tener menos competencia, pero bueno, es como todo. Valverde probablemente sí, Valverde se siente centrocampista, pues lo hace fenomenal de lateral, es uno de los mejores laterales del mundo cuando juega ahí. El fútbol sigue siendo un juego de equipo, y tú te tienes que poner a disposición de tu entrenador y de tu equipo.
Y si hace falta que juegue en la derecha, porque es que él en la derecha, él ha hecho su carrera en el Madrid jugando en la derecha, ha jugado poquísimo en la Hay izquierda. muchos casos de jugadores que se han visto bueno, Bale. Pongo un ejemplo de Bale. Bale vino al Real Madrid, él jugaba por la izquierda y acabó jugando por la derecha, ¿no? En este caso. Y hay cosas que tienes que entender. Quiero decir, la realidad es que Vinicius es un jugador absolutamente decisivo en el Real Madrid, Sí. ha sido muy importante y lo sigue siendo. Entonces, es absolutamente lógico que así sea, ¿no? Se me ha venido a mí a la cabeza ahora que has dicho lo de Bale, Beckham, que con el glamour que tenía y con lo estrellón que era, jugó partidos de mediocentro en el centro del campo. Porque coincidía con Figo y tal. Es decir, los jugadores se tienen que saber adaptar al entorno, a la situación y ir a favor de obras, eso es obvio. Pero sí que quiero recalcar que yo sinceramente creo que con la calidad que tiene Rodrigo, si se viene un poco arriba, puede tener sitio en este Madrid, porque el Madrid, cuando parecía que ya estaba Xabi Alonso encontrando su 11, este paso atrás que ha dado en Anfield coloca otra vez una situación de inestabilidad y que las piezas tienen que volver a colocarse, y es precisamente en ese lado derecho donde, porque yo creo que ni siquiera está definido cómo va a jugar el Madrid, ni siquiera el sistema, ¿no? Entonces, él tiene posibilidades todavía de verdad, y ahora que parece que está flojeando un poquito la situación de Mastantuono, él tiene posibilidad de reflotar su situación y de terminar siendo importante. Yo estoy convencido de eso. Te voy a hacer una pregunta para ya acabar, que además la gente también la puede responder por comentarios, o la gente que lo está escuchando, que nos lo ponga también, se vaya al vídeo de así lo ponga. Sensación, evidentemente. Marco Ruiz, tu sensación. Pensaba que me iba a Haaland para venir al Madrid. No, te imaginas, cambio de guión. Tu pregunta de siempre. Y te he dicho, te vamos a hacer un minuto de Rodrigo. No, vamos. Tu sensación, Marco. Esta estamos en la 25-26. ¿Crees que Rodrigo va a ser jugador de la Madrid en la 26-27, en el inicio de temporada de la 26-27 o no? Yo pienso, sinceramente, que sí. Que si no se ha ido este verano, yo creo que va a seguir en el. Sinceramente, yo creo que va a seguir en el Madrid. Otra cosa es para la siguiente. Dentro de 2 ya estamos hablando. Claro, porque ahí ya se va a plantear una situación muy fuerte al borde de terminar su contrato, con posibilidad de irse a un precio razonable a otro equipo, de que a él le quede algo de esa también económicamente. Y entonces ahí ya se planteará, pero la temporada que viene yo creo que él sigue en el Madrid, por lo que te digo. Es muy difícil que un jugador se quiera ir del Madrid. O sea, tenemos 1000 ejemplos. En el Madrid no hay mejor sitio para estar que el Madrid, los jugadores lo saben, ¿no? Bueno, pues Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias y a la a ti. gente se lo decimos, que nos diga su opinión, ¿no? de toda esta situación que está viviendo Rodrigo, si realmente ellos creen que se quedarían con el jugador, si entienden esa manera en la que ha aceptado Rodrigo ese rol de suplente a día de hoy. Y nada, os dejamos aquí este pedazo de análisis y muchas gracias a todos. Hasta luego.